Pregunta número 1. ¿Dijo alguna vez Jesús que edificaría su iglesia sobre Pedro? Lo que dijo Jesús, según lo podemos leer en la Biblia católica, es lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra griega traducida Pedro, es Petros, que quiere decir piedrecita, o sea una piedra muy pequeña. La palabra para expresar piedra o roca es Petra. Lo que dijo Jesús realmente fue: tu nombre es piedrecita y yo edificaré mi iglesia sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesucristo. Esto no lo dicen los protestantes, sino que lo declaró el mismo apóstol San Pedro, como veremos a continuación. Jesús nunca dijo que edificaría la iglesia sobre Pedro, que era una piedrecita. Un fundamento de esta clase sería muy defectuoso. En la primera epístola de San Pedro 2, 5, 8, el propio apóstol se refiere a los cristianos como piedras y a Jesús mismo como la roca. Dice que Jesús es la piedra angular, el fundamento. La iglesia, pues, no está edificada, ni sobre San Pedro ni sobre sus sucesores, sino sobre la roca que es Jesucristo mismo. Sin duda una gran autoridad sobre este asunto es el apóstol San Pablo, y este dice: cuanto al fundamento nadie puede poner otro sino el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 1. De este modo coincide con el propio apóstol San Pedro en que la iglesia está fundada, no sobre un hombre, sino sobre el Hijo de Dios. Debemos adorar las imágenes de los santos y de nuestro Señor arrodillándonos delante de ellas cuando oramos. En la Biblia católica encontramos que en el segundo mandamiento de la ley de Dios, en el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 5, dice así: no te harás imágenes tal, ni figuración alguna de lo que haya en lo alto de los cielos, ni de lo que haya abajo sobre la tierra, ni de lo que haya en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni las adorarás. En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, 16, de la misma Biblia, leemos lo que sigue: guárdate bien de corromperos, haciéndoos imagen alguna tallada, ni de hombre ni de mujer, guárdate de hacerte imagen esculpida de cuanto tu Dios te ha prohibido. En el capítulo 44, 9, 20, de la profecía de Isaías, que, en la Biblia católica lleva por subtítulo Vanidad de los ídolos, dice: todos los hacedores de ídolos son nada y sus vanas hechuras no sirven de nada. Habla luego de los árboles que después de cortarlos sirven de leña, y sin embargo, de otros pedazos del mismo tronco, se hacen de ellos dioses ante los cuales se prosternan, ídolos que adoran postrándose ante ellos y a quien suplican diciendo: tú eres mi Dios, sálvame. Pero ellos no saben, no distinguen, porque están cerrados sus ojos y no ven. Está cerrado su corazón y no entienden. Esto es lo que dice la Biblia católica, y cada católico debiera tenerlo muy en cuenta, pues es palabra de Dios, antes de arrodillarse delante de cualquier imagen. ¿Quién tiene autoridad, la tradición de los hombres, o la palabra de Dios? Cuando Jesús estaba sobre la tierra, según leemos en la Biblia católica, le preguntaron los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los antiguos? Veamos cuál fue la respuesta de Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, pues me dan un culto vano, enseñando doctrina que son preceptos humanos. Dejando de lado el precepto de Dios, os aferráis a la tradición humana. ¿En verdad que anuláis el precepto de Dios para establecer vuestra tradición? Vemos que Jesús condena la tradición y ensalza la Sagrada Escritura. Esta Biblia católica insiste en que únicamente los mandamientos de Dios, tal como se encuentran en su palabra, tienen autoridad. En el pasaje 2 a Tesalonicenses 2:15, de esta misma Biblia católica no hay referencia alguna a la tradición, pues dice: manteneos, pues hermanos, firmes, guardad las enseñanzas que recibisteis, ya de palabra ya por carta nuestra. Pablo, al hablar de enseñanzas, se refería al evangelio que él había predicado y escrito en sus cartas. En forma parecida habla en el capítulo 3, 6, del mismo libro, cuando dice: en nombre de nuestro Señor Jesucristo os mandamos, apartaos de todo hermano que vive desordenadamente y no sigue las enseñanzas que de nosotros habéis recibido. Y en 2 a Timoteo 2, 2, y lo que de mí oísteis ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles. Cuando San Pablo escribió estas palabras no existía tradición eclesiástica alguna, pues era en los primeros tiempos de la Iglesia, de modo que no podía referirse a la tradición católica o a la de los padres de la Iglesia, estas vinieron más tarde. En cambio observamos que una vez terminadas las cartas apostólicas, todo lo demás que pudiera venir como doctrina fue prohibido, pues se pronunció una maldición sobre los que añadiesen algo a la palabra escrita. En el libro de Apocalipsis 22, 18. Yo atestiguo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida, y de la ciudad santa, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Es necesario todavía el sacrificio de la misa? Atendamos en cuanto a esto a la infalible y autorizada palabra de Dios.
Encontramos la respuesta a esta pregunta en Hebreos 10, 11, 12, 14 y 18. Donde dice todo sacerdote asiste cada día para ejercitar su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que, según esta Biblia católica, es vano e inútil ofrecer una misa diaria, ya que Dios dice que tales ofrendas repetidas nunca pueden quitar pecados. Pero continuemos. Este Jesús, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. De manera que con una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados, pues donde hay remisión ya no hay oblación por el pecado. ¡Qué cosa tan admirable! ¿Qué hizo Jesús? Ofreció un solo sacrificio. ¿Cuál? Se ofreció a sí mismo. Sí, Jesús se ofreció en la cruz del Calvario como sacrificio por los pecados de su pueblo. Y este sacrificio no tiene que ser ofrecido de nuevo. Dios dice que fue para siempre. ¿Por qué? Porque ese único sacrificio es suficiente para la remisión del pecado. Y luego añade: ya no hay oblación o sacrificio por el pecado. Esto afirma la Biblia católica. Gracias a Dios, porque ya no hacen falta más sacrificios. Cuando el Señor estaba en la cruz exclamó: consumado es. Consumada es la redención de todos para quienes Él murió. La obra está efectuada, la expiación fue hecha, la deuda de pecado quedó pagada. Sí, Jesús lo pagó todo. Según la Biblia católica, no hace falta ninguna otra misa o sacrificio por los pecados. Jesús ofreció el único sacrificio que era necesario. ¿Por qué tratar de agregar algo a una obra ya terminada si Dios dice que no puede haber ya oblación por el pecado? En el pan y en el vino de la comunión, recordamos el supremo ofrecimiento de sí mismo para nosotros, como Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. ¿Pueden María, el sacerdote, o los santos ser mediadores? Volviendo a las páginas de esta Biblia católica, leemos estas significativas palabras: porque uno es Dios, uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2, 5. Por tanto, si solo hay un mediador como Dios lo afirma, no puede haber dos o más mediadores. La Biblia católica dice que no hay más que uno y que ese es Cristo Jesús. Ciertamente, ¿cómo podrían seres humanos pecadores servir de mediadores para otros pecadores? La misma Virgen María, la más bienaventurada entre todas las mujeres, habló de Dios como mi Salvador, al decir: mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador. Si ella no hubiese sido pecadora, no hubiese necesitado un Salvador. El hombre rico mencionado en Lucas 16, oró a Abraham, que era uno de los más grandes santos del Antiguo Testamento, pero Abraham no pudo ayudarle. ¿Por qué entonces recurrir a un santo menos importante? ¿Por qué ir a María o a alguno de los santos si podemos acudir a Cristo? Vemos, mientras decía estas cosas, levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo: dichoso el seno que te llegó y los pechos que mamaste. Pero él, Jesús, dijo más bien: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es curioso aquí como Jesús dio mayor importancia a la palabra de Dios que a su madre, y en lugar de ensalzar a esta reprendió a la mujer que le halagó. ¿Por qué lo hizo así? Del mismo modo leemos en Mateo 12, 46, 50, que mientras él hablaba a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos estén fuera y quieren hablarte. Él, respondiendo, dijo al que hablaba: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque quien quiera que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. En los Hechos de los Apóstoles 1:14, María es mencionada por última vez en el Nuevo Testamento, aun cuando apenas se halla este texto a mitad del libro. Y se hace en la siguiente forma: todos estos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de este. Observen que no dice aquí que los discípulos rogaban a María y ésta intercedía por ellos a Dios, sino que todos oraban juntos y directamente al Padre Celestial. En 1 de Juan 2, 1,2, leemos: si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. La Biblia católica nos declara aquí nuestro abogado, y no nos dice que sea María, sino Jesucristo. Ello es evidente, pues, ¿quién fue nuestra propiciación? ¿María? No. Jesucristo.